Buenas noches, toda la audiencia. Para la Sociedad Venezolana de Cardiología es un inmenso honor y placer darle la más cordial bienvenida a todos a una nueva clase, conferencia del primer curso de Cardiología Intervencionista y Estructural que dictado por la Sociedad Igor Palacios para la Sociedad Venezolana de Cardiología y para todos los cardiólogos venezolanos. Quiero aprovechar nuevamente y muy sinceramente darle las gracias a la Sociedad de Cardiología Intervencionista Igor Palacio por su generosidad y por su aporte muy importante para la educación médica continua del cardiólogo venezolano, muy especialmente al propio doctor Igor Palacios, al director ejecutivo de la Sociedad Igor Palacios, el doctor Gabriel Damper, expresidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología, y al doctor Alex Castellano, su director y presidente actual. Eh, eh, Esta es la tercera clase de un grupo de conferencias que se están programadas. Como recuerdan, la primera conferencia la dio el doctor Pedro Moreno, la segunda conferencia la dio el propio doctor Igor Palacio, y hoy nos llena de gran orgullo y placer poder presentar a un cardiólogo venezolano exitoso, egresado de la Universidad de Venezuela, de la Universidad Central de Venezuela, que luego completó sus estudios de medicina interna, cardiología y cardiología intervencionista y estructural en prestigiosos hospitales de los Estados Unidos. Y hoy en día el doctor José Francisco Condado es director del Laboratorio de Cardiología Intervencionista de Baylor Scott and White en Round Rock en Texas. Además de sentirnos muy honrados por la presencia del doctor José Francisco Condado, nos llena de profunda emoción y honor mencionarles que el doctor José Francisco Condado es hijo del doctor José Antonio Condado Rodríguez, conocido por todos nosotros, quien además de ser expresidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología, compañero de trabajo, amigo, es un cardiólogo intervencionista y es uno de los pioneros en Venezuela de la cardiología estructural, de la cardiología intervencionista, y eso nos llena de mucho placer, emoción y honor. Sin más preámbulo, entonces vamos a dejar con ustedes al doctor José Francisco Condado para su conferencia sobre intervencionismo en la válvula tricúspide. Doctor Condado. Muy buenas noches. Mi nombre es José Francisco Condado. Soy un médico egresado de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente trabajo en Baylor Scott and White, localizado en Round Rock, Texas, que es básicamente al norte de la ciudad de Austin. Me especializo en enfermedad cardíaca, en hemodinamia y en enfermedad estructural y valvular. Es un honor ser parte de estas jornadas educativas como colaboración de la Sociedad de Igor Palacios y la Sociedad Venezolana de Cardiología y poder compartir con todos ustedes. Es un tema muy interesante. Yo voy a hablar sobre las intervenciones de la válvula tricuspidia en la actualidad. No tengo ningún conflicto de interés en lo que tiene que ver con esta presentación. Me gustaría comenzar hablando sobre la anatomía de la enfermedad de la válvula tricúspide. Muchos de nosotros cuando estudiamos anatomía al comienzo de nuestras carreras médicas, pues nos enfocamos mucho en la válvula aórtica y la mitral, las enfermedades del ventrículo izquierdo, pues siendo estas las más frecuentes y las más relevantes. Sin embargo, ahora que estamos hablando sobre hacer posibles intervenciones en la válvula tricúspide, yo creo que es muy importante entender la anatomía. La válvula tricúspide es la válvula más apical y anterior que se encuentra en el corazón, obviamente conectando la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Tiene una relación muy estrecha con la válvula mitral, que es su válvula hermana del lado izquierdo en el sistema atrioventricular, pero a comparación con la mitral tiene un tamaño mucho más grande, con un área de naveraje entre 7 a 9 centímetros cuadrados en tamaño. También tiene una relación directa con el nodo atrioventricular y con la válvula aórtica, como se ve en esta imagen.
La válvula tricúspide oso también tiene una diferencia anatómica con la enfermedad, con la mitral. Y es que en lugar de tener dos válvulas, por lo general la válvula tricúspide tiene tres válvulas. Las válvulas son la válvula septal, que obviamente está pegada al septo interauricular. Hay una válvula anterior y una válvula posterior. Esas comisuras abren y se cierran para obviamente controlar el flujo de sangre. Y existe un sistema extra de tejido que permite una coaptación suficiente para que evite la regurgitación. La mayoría de las personas pueden tener un nivel ligero de regurgitación, pero no debería ser más de leve. Sin embargo, a pesar de que esta es la anatomía en la mayoría de los pacientes, cuando vemos estudios cadavéricos y en estudios clínicos, como voy a mostrar en la siguiente diapositiva, de hecho hay una variación anatómica importante entre pacientes que tienen las tricúspides. Cuando vemos los resultados del estudio del Triluminet, que es el estudio que evaluó la implantación del clip tricuspidio para pacientes con insuficiencia tricuspidia, podemos ver claramente que hay unas diferencias anatómicas importantes. La válvula clásica, que es la que llamamos hoy en día la válvula tipo 1, representa la mayoría de los pacientes, con un 70% de los pacientes casi que tienen este tipo de válvulas, y es decir, son aquellos que tienen, como dije antes, una válvula septal, eh, una valva, una valva posterior y una valva anterior. Sin embargo, hay otro tipo de anatomía que es la tipo 2, que es realmente infrecuente, que son casi válvulas bivalvas, en las cuales hay una valva septal y en lugar de ser una anterior y una posterior, hay una válvula anteroposterior que incluye todo. Y afortunadamente esta es una anatomía que es relativamente rara a ver. La segunda morfología que es más frecuente es una valva que en lugar de tener tres valvas, tiene cuatro valvas. Y esas son las tipo 3. Y las tipo 3 pueden ser tipo 3A, tipo 3B, tipo 3C, dependiendo si tenemos dos anteriores, dos posteriores o dos morfologías septales. Y como vemos, esa incluye la segunda variable más frecuente. Finalmente, la variable más rara es aquella que tiene más de cuatro valvas y en las cuales hay múltiples valvas de una anatomía muy compleja desde el punto de vista percutáneo. También el sistema de la válvula mitral tiene un componente subvalvular con los músculos papilares. A diferencia de la válvula mitral, que tiene unos músculos bien establecidos con unas cuerdas tenosas bien largas y claras de visualizar, estas en la tricúspide es mucho más compleja. De hecho, es como peluda. No, esa válvula tiene un alto volumen de pequeñas cuerdas que se añaden en diferentes niveles al tejido, a unos músculos papilares. Esto hace más complejo el tratamiento percutáneo, sobre todo cuando estamos hablando del sistema de clip o de edge to edge, como decimos hoy en día, porque obviamente para poder agarrar una válvula entre todo este tejido es mucho más complicado. Finalmente, el último componente de la anatomía de la válvula tricuspidia es el anillo. Y el anillo, uno de los puntos que queremos hacer énfasis es que no es un anillo unidireccional, es un componente multidireccional que se asemeja a una silla de montar. Es decir, que sus puntos más elevados es al nivel de la inserción de las valvas, el posterior y anterior, y se baja a medida que se llega en la punta de la válvula. Esto es importante porque permite la anatomía del ventrículo derecho y, como vamos a hablar más adelante en la enfermedad funcional, la distorsión del anillo es parte del problema que hace tanto la enfermedad como el complejo del tratamiento de este tipo de enfermedad tricuspidia. Evaluar la frecuencia de una enfermedad valvular es realmente casi imposible. La razón es sencilla. Cuando hacemos un estudio epidemiológico que evaluamos a múltiples personas que tienen una enfermedad específica, hay que evaluar a toda esa población. Pero realmente es imposible hacer una evaluación completa en una población en todos lados y saber cuál es la enfermedad valvular, porque para saber si tienes enfermedad valvular o no necesitas básicamente un ecocardiograma.
Y las personas que realmente reciben un ecocardiograma tienen algún tipo de indicación. Tienen dolor de pecho, tienen sospecha de insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Es decir, que todos los estudios epidemiológicos que evalúan a ver cuál es la frecuencia per se de la enfermedad tricuspidia son subóptimos, ¿ok? Sin embargo, estimamos que esta es una enfermedad de alta frecuencia en la cual potencialmente millones de personas tienen este tipo de problemas, incluyendo obviamente desde el rango de leve hasta el lado severo, que es más significativo. Sin embargo, cuando vemos en estudios específicos en intentar determinar cuál es la relevancia de la enfermedad tricuspidia, podemos ver, por ejemplo, este estudio en el cual 353 pacientes con enfermedad tricuspidia aislada, es decir, enfermedad primaria o funcional sin involucrar otro tipo de válvulas, en un tercio prácticamente o una cuarta parte de estos pacientes, la enfermedad tricuspidia es considerada severa. Y esto fue evaluado de una manera cuantitativa utilizando el área de regurgitación de más de 40 de una manera cuantitativa, que es básicamente la visualización por ojo de la persona que hizo el ecocardiograma. Y cuando vemos los estudios también de supervivencia, podemos ver que en estos pacientes, en un periodo de 10 años, los pacientes que tienen insuficiencia tricuspidia severa tienen un peor pronóstico a 10 años que los pacientes que no tenían enfermedad severa. Y esto es importante porque la pregunta siempre que todavía no tenemos clara ¿es simplemente la enfermedad tricuspidia un marcador de enfermedad o es la enfermedad primaria cuyo tratamiento va a mejorar los resultados? Y eso es lo que hoy en día continuamos debatiendo en el mundo de las terapias percutáneas y quirúrgicas. Cuando vemos también en otros estudios, podemos ver que la insuficiencia tricuspidia está directamente asociada con la fibrilación auricular. Y algunas veces es muy difícil saber qué vino primero, o la fibrilación auricular o la insuficiencia tricuspidia, porque obviamente la insuficiencia tricuspidia va a generar dilatación de la aurícula derecha que va a promover la producción de fibrilación auricular, pero al mismo tiempo pacientes con fibrilación auricular tienen la mayor tendencia de dilatar la aurícula derecha igualmente y de esta manera tener la situación de hacer una insuficiencia funcional por dilatación del anillo a nivel de la aurícula. Cuando vemos los estudios epidemiológicos igualmente podemos ver que pacientes que evaluados con insuficiencia, con fibrilación auricular nueva, por primera vez, de 691 pacientes, casi un tercio de ellos, 232, tenían insuficiencia tricuspidia que era considerada moderada o moderado severa. En estos pacientes podemos ver que es una enfermedad mixta, porque en la mitad de los pacientes tenían algún componente de enfermedad izquierda concomitante. En un 18% de esos pacientes la insuficiencia tricuspidia está asociada con hipertensión pulmonar. Y simplemente en un tercio de los pacientes simplemente tenían enfermedad tricuspidia sin tener otra razón por la que tenerla, sino simplemente asociada con la fibrilación auricular. Por lo cual aún más existe esa complicación de no entender bien cuál es la enfermedad primaria y entender que los pacientes con enfermedad de la tricúspide realmente es una bolsa de diferentes pacientes con diferentes características y diferentes comorbilidades, y por lo cual el tratamiento no es el mismo para todo el mundo. Igualmente podemos ver que en aquellos pacientes que tenían insuficiencia tricuspidia significativa con fibrilación auricular, el pronóstico sigue siendo peor. Es decir, que tenemos varios estudios clínicos demostrando que la presencia de insuficiencia tricuspidia está por lo menos asociada directamente con un peor pronóstico a 10 años. Igualmente, ahora que estamos haciendo más procedimientos tricuspidios, nos hemos dado cuenta o hemos entendido que no toda la insuficiencia tricuspidia es la misma, e incluso cuando hablamos de insuficiencia tricuspidia severa, no todas son lo mismo. Por lo general, históricamente hablamos de una insuficiencia severa cuando el área de regurgitación es más de 40 o cuando tenemos una vena contracta medida por ecocardiograma de más de 7. Ahora, esto es complicado obviamente porque todas estas medidas cuantitativas dependen de una buena imagen de ecocardiograma y de poder obtener un buen jet para evaluar la cantidad de regurgitación.
El problema es que muchos de estos pacientes con enfermedades regurgitantes, incluyendo tanto mitral como tricuspidio, pueden tener jets que son excéntricos y difíciles de cuantificar, por lo cual obviamente ninguno de estos estimados son perfectamente 100% seguros, ¿no? Y ahí es donde la parte clínica es muy importante para evaluar al paciente y tener muchas veces múltiples modalidades de evaluación, tanto transtorácico, transesofágico, incluso otras técnicas como cateterismo cardíaco para evaluar la hemodinamia e incluso resonancia magnética para determinar cuál es el nivel de regurgitación de ese paciente. Igualmente, ahora que hemos evaluado en pacientes con enfermedades más complejas, hemos creado ahora otros niveles de insuficiencia. Entonces ahora podemos hablar de insuficiencia leve, insuficiencia moderada, insuficiencia severa, pero ahora estamos hablando de otros dos niveles más allá de la insuficiencia severa, cuyos pronósticos son peores y el tratamiento es más indicado. Y en estos pacientes son aquellos con enfermedad masiva o con una insuficiencia tricuspide torrencial, en la cual básicamente no existe una válvula, sino es simplemente flujo regresando del ventrículo. Y como podemos ver en estos estudios clínicos, a medida que uno va subiendo los escalafones de severidad en la insuficiencia tricuspidia, igualmente el pronóstico longitudinal se pone peor a medida que va pasando el tiempo. Igualmente, como brevemente había comentado anteriormente, otra de las dificultades es entender que la enfermedad tricuspidia es una enfermedad mixta. Y obviamente la estenosis tricuspidia es algo que es descrito, sobre todo probablemente en la enfermedad reumática y cosas muy específicas, pero la mayoría de las enfermedades que estamos hablando hoy en día es de la insuficiencia tricuspidia. Cuando evaluamos hoy en día, básicamente estamos poniendo a los pacientes en 4 familias o en 4 grupos de pacientes. Está el paciente que tiene enfermedad primaria de la enfermedad tricúspide y eso representa alrededor del 7% o 7,8% de los pacientes, es decir, es lo más raro, es lo que menos vemos. Y estas son enfermedades específicas de la válvula tricuspidia como la anomalía de Einstein, enfermedad reumática, endocarditis o algún tipo de trauma o algún tipo de evento que dañó la válvula como tal. Por ejemplo, pacientes que reciben biopsias hacen procedimientos en el que se daña la válvula. El segundo grupo es el grupo de pacientes que tienen un dispositivo, específicamente un marcapasos o un desfibrilador, cuyos electrodos van a través de la válvula tricúspide. Y muchas veces estos electrodos pueden hacer dañar o evitar el funcionamiento de la válvula. La más frecuente es en la válvula septal, donde el electrodo, cuando intentamos hacer cuando intentamos poner el marcapaso a nivel del septo, hace que la válvula no se pueda cerrar y genera la insuficiencia tricuspidia a ese nivel. Y el tratamiento de estos pacientes es muy diferente al tratamiento de los pacientes con enfermedad primaria. Y después el grupo más grande son aquellos con enfermedad secundaria. Y esa enfermedad funcional o secundaria o pueden ser bien sea por dilatación del ventrículo derecho o por dilatación de la aurícula. Y en esto podemos incluir al resto o a la gran mayoría de los pacientes. Casi el 90% de los pacientes incluyen en esta categoría. Y en esos casos, básicamente la mitad de los casos representan pacientes que tienen enfermedad del ventrículo izquierdo concomitante. El segundo grupo es pacientes que tienen hipertensión pulmonar primaria sin difusión del ventrículo izquierdo, es decir, básicamente situaciones que aumentan la poscarda y hacen que el ventrículo derecho se vaya dilatando y de esa manera haga regurgitación mitral. Y el resto, 10 a 15%, representan pacientes que tienen enfermedad aislada de la aurícula izquierda, de la válvula tricúspida, que es realmente muchas veces imposible determinar por qué sucedió, pero lo vemos ocasionalmente. Entre las enfermedades primarias voy a hablar brevemente sobre unos casos un poquito exóticos que no se ven muy frecuentes, pero realmente todavía son suficientemente frecuentes para que todos deberíamos conocerlos. Una de las más frecuentes enfermedades primarias es la anomalía de Einstein. Es básicamente una enfermedad congénita que tiene una frecuencia por debajo del 1%. La enfermedad se caracteriza por el desplazamiento apical de la válvula tricúspide
con adherencia de las valvas septal y posterior. De manera que por lo general estos pacientes tienen una aurícula derecha muy grande con una válvula tricuspidia que está mucho más hacia el ápex y por lo general evoluciona hacia generar regurgitación. Esta enfermedad congénita puede estar asociada con muchas otras enfermedades congénitas como tetralogía de Fallot, enfermedades del canal atrioventricular, comunicaciones interventriculares, y también puede estar asociada directamente con arritmias, sobre todo arritmias supraventriculares. El tratamiento por lo general es cuando pacientes empiezan a desarrollar síntomas de insuficiencia cardíaca y disfunción del ventrículo derecho o arritmias y casi el 100% de estos casos son tratados de manera quirúrgica. La otra enfermedad que no es tan frecuente, pero que también es bueno conocerla, es una enfermedad que es el carcinoide. Y básicamente el carcinoide es causada por una enfermedad neuroendocrina, un cáncer neuroendocrino, por lo general que se presenta en el tracto gastrointestinal y cuando hace el metástasis al hígado, libera sustancias vasoactivas como serotoninas, histaminas, etcétera, que hacen que las válvulas del lado derecho, tanto la tricúspide como la pulmonar, se engrosen y generen estenosis. Esta es la característica, como podemos ver en estas imágenes, una válvula muy dura y estenótica. El tratamiento, por lo general, primero que nada, es enfocado a tratar el cáncer como tal, porque así se reemplaza, si el cáncer no se trata y se pone, por ejemplo, una bioprostesis, la bioprostesis puede dañarse igualmente por el mismo proceso que se genera. Entonces, muchas veces cirugía para mejorar el cáncer, octrotide o medicinas que eliminan las serotoninas son medicamentos que pueden ayudar a los síntomas. Y eventualmente cuando la enfermedad es tratada a nivel del cáncer y todavía tienen síntomas de insuficiencia o problemas de estenosis tricuspidia, por lo general cirugía es la recomendación. La ventaja de una válvula mecánica es que no se va a dañar porque es inmune a este problema de las serotoninas, pero tiene la desventaja obviamente de que tenemos un paciente con cáncer y que va a necesitar esta anticoagulación. Y la ventaja de la bioprostesis es que no tienes que anticoagular, pero como dije antes, si no están bien tratados el cáncer, el mismo proceso puede suceder en la bioprostesis. ¿Okay? Otra enfermedad primaria, por supuesto, es la endocarditis. Afortunadamente, tiene una menor frecuencia que las endocarditis del lado izquierdo, con alrededor del 5 al 10% de todas las endocarditis que vemos. Sin embargo, por lo menos aquí en Estados Unidos hemos visto un aumento en la frecuencia de pacientes que se presentan con enfermedad de endocarditis de la válvula tricuspidia, especialmente por el aumento del uso de drogas endovenosas recreacionales, la mayor presencia de catéteres de diálisis y marcapasos. La mayoría de estos casos son causados por Staphylococcus aureus y la buena noticia es que el pronóstico es bueno y la mayoría de las veces puede ser tratado de una manera conservadora con antibióticos. Sin embargo, recomendación es hacer cirugía o hacer algún tipo de intervención en pacientes que tienen una vegetación de más de 2 centímetros con eventos embólicos, pacientes que tienen bacteremia persistente por más de una semana a pesar de estar en antibióticos apropiados, o en aquellos pacientes que se presentan con insuficiencia tricuspidia severa y disfunción del ventrículo derecho y signos de insuficiencia cardíaca. Este, la, la- la dificultad del tratamiento de muchos de estos pacientes, por supuesto, es que si tenemos un paciente que está activamente haciendo drogas y se hace un reemplazo tricuspidio o se hace una cirugía, la preocupación de que esa misma válvula, esta nueva válvula se infecte o se deteriore si el paciente sigue con su mismo estilo de vida es elevada. Entonces, una de las técnicas que hemos hecho es hacer opciones percutáneas para por lo menos utilizar como bridge o como maneras de mitigar la cirugía de muchos de estos pacientes. Entonces, por ejemplo, un paciente que nos llegó a nosotros era una paciente de 34 años de edad que tenía historia de uso endovenoso de drogas, ya tenía una endocarditis previa con un reemplazo en la válvula mitral hace varios años y se presentó otra vez con una endocarditis del lado derecho con una insuficiencia tricuspidia severa y una vegetación de 2 centímetros con embolismos pulmonares.
Esa paciente fue evaluada por nuestros cirujanos, obviamente su riesgo quirúrgico era aceptable, pero considerando su estilo de vida, la preocupación era si se iba a mejorar. Y la idea que hacemos en muchos de estos casos es intentar hacer un debulking o quitar las vegetaciones de maneras percutáneas para darle tiempo a los pacientes para que se recuperen, cambien su estilo de vida y si se mejoran, poderles hacer cirugía más adelante. En estas situaciones utilizamos sistemas de embolectomía que originalmente fueron diseñados para hacer trombectomías de trombos tanto del lado derecho como en el sistema pulmonar. Para esta función se pueden utilizar sistemas como el Inari, que es un sistema de 20 a 24 French que puede utilizarse de manera desde la pierna o desde la yugular. Es un sistema de succión y funciona muy bien en muchos de los casos, sobre todo si la vegetación es relativamente pequeña. Y otra técnica que utilizamos nosotros, que es un poquito más grande, es el sistema del AngioVac. El AngioVac es un catéter de 26 French que se puede ser insertado a través de la yugular o a través de la femoral. Y la manera como funciona el sistema es que hay que hacer una doble cánula. Uno canula el cuello o el sistema de salida de un lado y hay que hacer un sistema de retorno venoso en la otra pierna. Y el sistema succiona a alta cantidad, es como un sistema se conecta con la bomba de bypass y succiona, tiene un sistema de filtro que limpia la sangre de cualquier componente que uno elimine y devuelve la sangre para evitar exsanguinar al paciente. Entonces, en este paciente podemos ver aquí nuestra válvula, fuimos de la manera yugular, posicionamos el angiovac frente a la vegetación y lo prendimos y succionamos la vegetación y quitamos la mayoría de esos componentes. Eso permitió que la paciente dejara de ser bacterémica y a pesar de que tenía insuficiencia tricuspidia, pudo estabilizarse y mandársela a la casa con la idea de que si deja de hacer drogas endovenosas, podamos ofrecerle cirugía más adelante. Finalmente, la enfermedad reumática, obviamente aquí en Estados Unidos no es muy frecuente. Probablemente ustedes en Venezuela tienen más experiencia con esta enfermedad que todos nosotros acá. Pero sin embargo la podemos ver de vez en cuando. De hecho, esta es una paciente que acabo de ver hace poco en la clínica. Y podemos ver que por lo general las características es que puede tener estenosis y regurgitación al mismo tiempo, con engrosamiento de las valvas y calcificación y engrosamiento del sistema subvalvular, similar como vemos en la enfermedad mitral. Afortunadamente la válvula tricuspidia no es muy frecuente verla o significativamente en pacientes con enfermedad reumática. De hecho, solamente el 4% de enfermedades de pacientes que tienen enfermedad reumática tienen un componente de insuficiencia tricuspidia o daño de la tricúspide a nivel severo. Sin embargo, es importante conocer que en esos pacientes que tienen nivel de insuficiencia tricuspidia, el pronóstico sigue siendo peor en comparación con aquellos que no tienen. Y ese pronóstico es escalonado entre leve, moderado o severo. Es decir, que así como vimos anteriormente en pacientes en general, la presencia de insuficiencia tricuspidia está directamente asociado con un peor pronóstico. Sin embargo, una vez más, es difícil saber si esto es simplemente un marcador de un paciente que está más enfermo o si es una enfermedad primaria por la insuficiencia tricuspidia. Finalmente, cuando estamos hablando ahora del grupo funcional, que es el grupo más frecuente, como expliqué anteriormente, el 90% de los pacientes que nosotros vemos con enfermedad de tricuspidia, podemos ver que la enfermedad se desarrolla por una dilatación del anillo. La dilatación del anillo en el caso de la enfermedad tricúspide por lo general sucede cuando se dilata hacia la pared libre del ventrículo, es decir, por lo general la valva septal se queda estable, pero la valva anterior y la valva posterior progresivamente se separan y se dilatan hasta que el nivel de coartación se elimina y se pierde, y eso genera la insuficiencia tricuspidia. Como dije anteriormente, esa dilatación puede suceder tanto al nivel de la aurícula como a nivel del ventrículo y francamente en la mayoría de las veces a nivel de ambos. Y la última variación que es importante es entender que a medida que se dilata el anillo, la coartación de las válvulas cambia, pero también la anatomía o la configuración del anillo tricuspidio también cambia. Como había discutido yo anteriormente,
el anillo tricuspidio tiene una manera de una silla de montar caballo, mientras que una vez que hace difusión se pierde esa morfología y se aplana el anillo tricuspidio, lo cual está directamente asociado también con el desarrollo de disfunción ventricular. Entonces, la dificultad que nosotros tenemos en el mundo clínico es cuándo intervenir o cuándo hacer una intervención tricuspidia en pacientes con enfermedad funcional. El argumento de intervenir temprano antes que incluso empiecen a desarrollar síntomas severos, porque muchos de nosotros tenemos pacientes con incluso insuficiencia tricuspidia severa que están estables, descongestionados, están en una dosis mínima de diuréticos y muchos de estos pacientes pueden vivir por mucho tiempo a pesar de que ya yo les mostré que el pronóstico a 10 años de esos pacientes es peor en comparación con aquellos que no tienen enfermedad. El argumento en favor de intervenir antes es evitar que la enfermedad progrese al daño hepático y el daño renal, que una vez que eso sucede ya el pronóstico del paciente es más difícil y el tratamiento es mucho más complejo. El argumento en contra de una intervención temprana obviamente es que estaríamos tratando un gran porcentaje de pacientes con una pregunta de si realmente teníamos que tratarlos, cuál es el beneficio de esos pacientes. Y todavía hoy en día no tenemos una data clara para decir en qué dirección hacer esto o no. Incluso si hablamos de qué intervención hacer, qué intervención estamos hablando, hacemos cirugía, hacemos algún reemplazo percutáneo, podemos hacer el clip, y este es el debate que hoy en día continuamos haciendo. A medida que estamos empezando a tener más terapias médicas o percutáneas para esta válvula, creo que el siguiente paso va a ser entender cuándo hacer estas terapias. Y eso es lo que hoy en día todavía no sabemos bien. El problema de la intervención tardía es que el argumento en favor obviamente es que son los pacientes que probablemente están más enfermos y no tienen nada que perder. Muchos de estos pacientes ya tienen daño del ventrículo, enfermedad hepática por congestión del hígado que evoluciona a cirrosis hepática. Como se congestionan del lado derecho, pero no mucho del lado izquierdo, el uso de diuréticos es limitado y muchas de estas veces a estos pacientes, a medida que, a pesar de estar claramente congestionados y edematosos, cuando les intentamos eliminar el fluido, hacen insuficiencia renal porque hacen del lado izquierdo la presión está normal. Entonces, son pacientes muy difíciles de tratar desde el punto de vista médico, pero al mismo tiempo hay un argumento que uno puede hacer que a este punto ya es muy tarde, pero potencialmente el beneficio de una intervención a este punto, una vez que el ventrículo derecho ya está dañado, mucho de este daño puede ser irreversible y si ese es el caso, deberíamos hacer todo el esfuerzo de intervenir en esto y sin saber si vamos a ayudar al paciente. Y si vamos a hacer una intervención, ¿qué intervención hacer? Cirugía, obviamente en estas situaciones es casi imposible, pero cuando hablamos de procedimientos percutáneos podemos hablar del edge to edge o como el clip, en el cual el beneficio es que sería un sistema de bajo riesgo, pero la gran desventaja es que a medida que el ventrículo se dilata, las válvulas están más alejadas, potencialmente la opción de hacer un procedimiento exitoso y una reducción alta en la regurgitación es muy difícil. Por el otro lado está la opción de hacer unos reemplazos percutáneos. Pero en la opción del reemplazo percutáneo tienes la gran ventaja de que puedes eliminar la insuficiencia tricuspidia completamente. Pero la gran pregunta es, a un ventrículo derecho que está ya dañado y que está con una disfunción significativa, si tú le elimines completamente la regurgitación y haces que aumenta la postcarga para que tenga que latir nada más hacia la pulmonar, ese ventrículo derecho puede fallar completamente y efectivamente en pacientes que hacen reemplazos tricuspidios muchas veces uno de los eventos que se ven es que hay un cambio significativo en la hemodinamia y muchos de estos pacientes reciben fluidos y tardan tiempo en descongestionarse y recuperarse. Cuando hablamos de cuándo intervenir, igualmente podemos ver que la data o los estudios clínicos no existen. ¿Okay? Cuando vemos, estas son las recomendaciones de las guidelines de la Sociedad del American Heart, y cuando podemos ver la única recomendación que es clase 1, que es básicamente basada en alta evidencia y con buena calidad, es simplemente que si estás yendo para cirugía de una enfermedad de una enfermedad valvular del lado izquierdo, la recomendación clase 1 es que te arreglen la válvula tricuspidia si tienes insuficiencia tricuspidia severa. Es decir, que ese es como el caso claro.
Sin embargo, esta situación es muy rara. La mayoría de las veces son pacientes que van para una válvula al lado izquierdo, pero tienen enfermedad leve o moderada de la insuficiencia tricuspidia. O en pacientes que tienen insuficiencia tricuspidia del lado derecho y tienen algún nivel de disfunción. Y cuando podemos ver, las guidelines recomiendan intervención en algunos de estos pacientes, pero el nivel de evidencia es muy bajo. Es básicamente basado en experiencia, en estudios observacionales y en opiniones de expertos. Pero no hay ningún estudio clínico o ninguna data específica que nos muestre cómo tratar a estos pacientes. Cirugía, obviamente, es lo que ha estado por muchos años, más de 30 años, y sigue siendo la primera opción para muchos de los pacientes. Cuando vemos esta data, por ejemplo, de este estudio evaluando los resultados de pacientes hasta 30 años después de cirugías, podemos ver que la evolución de la enfermedad tricuspidia o la cirugía tricuspidia ha cambiado. En este estudio, por ejemplo, la mayoría de los pacientes eran pacientes que tuvieron otro tipo de operación y en esa operación se arregló la tricúspide. Pero podemos ver cómo ha habido un cambio en la terapia, en cambiar de reemplazo hacia reparaciones y de reparaciones en lugar de utilizar el sistema de Vega al sistema de anuloplastia. Entonces, cuando hablamos de las cirugías, estas son las cirugías más clásicas. O está la bicuspidificación de la válvula con la cirugía de Kay, que es básicamente ponen una cirugía, una sutura y eliminan la válvula posterior, convirtiendo la tricúspide en una bivalva anterior y septal. Esta cirugía es raramente vista y yo nunca la he visto. Es decir, la anuloplastia de Vega es una anuloplastia basada en suturas que hace el cirujano y era muy frecuente en el pasado, sobre todo en pacientes que reciben trasplantes cardíacos. Y la razón es que pacientes con trasplantes cardíacos tienden a hacer insuficiencia tricuspidia y muchos cirujanos hacen este procedimiento para prevenir la dilatación del anillo auricular a medida que van pasando los años. Hoy en día las dos técnicas más frecuentes son las de abajo, que es la anuloplastia utilizando una banda o un anillo, o un reemplazo tricuspídeo con bien sea una válvula bioprostética o una válvula mecánica. Sin embargo, la razón por la que no vemos muchas cirugías en pacientes de enfermedad de tricuspidia aislada es porque el pronóstico o los resultados de estos pacientes son muy malos. Como podemos ver en diferentes estudios clínicos, la mortalidad a 30 días después de una enfermedad de una cirugía tricuspidia aislada oscila entre 15 hasta 40% después de 30 días. Por lo cual los cirujanos no están muy emocionados nunca de hacer esta cirugía. Y simplemente es porque muchos de estos pacientes tienen un contrasto, son leves, están en mal estado, están malnutridos, tienen una enfermedad hepática y renal significativa y el postoperatorio, el periodo postoperatorio es muy complicado. Entonces, a pesar de que la cirugía técnicamente es relativamente sencilla para los cirujanos, el postoperatorio es muy difícil y está asociado con una alta mortalidad, incluso dentro de 30 días, siendo peor para aquellos pacientes que reciben un reemplazo. Sin embargo, en pacientes que son elegidos específicamente y selectivamente, la cirugía puede seguir siendo una opción. Este es un estudio que fue publicado en uno de nuestros hospitales de Baylor Scott & White en Plano. Y es un hospital de alto volumen cardíaco. En este periodo de tiempo que se hizo el estudio, era un periodo en el que hubo 700 cirugías. Y de esas 700 cirugías, 95 pacientes tenían insuficiencia tricuspidia aislada y fueron a cirugía por esa razón. Y la mortalidad a 30 días en este grupo de pacientes es del 3%. Es decir, en un centro de alta calidad y con pacientes específicamente seleccionados con mucho cuidado, el resultado de una cirugía tricuspidia es aceptable. Sin embargo, esto no es algo que es reproducible y en la mayoría de los centros del mundo esto no es una realidad. Y es por eso que necesitamos opciones percutáneas. Entonces, cuando hablamos de las opciones percutáneas, nos podemos enfocar en diferentes regiones. Y como hemos pasado la última media hora hablando de diferentes pacientes y diferentes características de los pacientes, lo mismo pasa para los tratamientos percutáneos. Los percutáneos no vamos a tener un tratamiento único que va a ayudar a todo tipo de pacientes. Y es por esta razón que ha habido desarrollos en diferentes regiones. Básicamente hay tres grupos o tres regiones de tratamiento que se están desarrollando. Hacer un sistema de anuloplastia percutánea, de los cuales el Cardiovan es el dispositivo que está más avanzado y más desarrollado.
el sistema de edge to edge o básicamente tratar las valvas, acercamiento a las válvulas, en que por supuesto el clip tricuspidio es el que está más avanzado. Igual la compañía de Edwards tiene un dispositivo muy parecido llamado Pascal, que está muy avanzado en estudios clínicos y me imagino que va a dar unos resultados significativos, pero tenemos que esperar a los resultados. Y finalmente los reemplazos los reemplazos percutáneos, que bien pueden ser a nivel del anillo clásico o unos sistemas bicavales como voy a mostrarles más adelante. Y las dificultades de estos estudios clínicos ha sido la inclusión o el enrollment de los pacientes para los estudios clínicos. Y esto es el testamento de la complejidad de esta enfermedad y la complejidad de estos pacientes que, como les he dicho durante toda esta presentación, incorporan a una variedad de pacientes muy diversa, muy compleja y que no todos los pacientes son iguales. Cuando vemos en estudios clínicos que han intentado evaluar, bien sea para los estudios clínicos del CLIP o para los estudios de reemplazo tricuspidios, podemos ver que alrededor del 40% de los pacientes que son evaluados no cumplen criterios para ser parte de los estudios. Siendo las razones principales, uno, tener marcapasos, que es un grupo de pacientes significativo. Dos, tener enfermedad de disfunción, bien sea del ventrículo derecho tan avanzada que se considera que el ventrículo derecho no puede recuperarse a ese punto, es muy irreversible. Tres, pacientes que están con unas enfermedades muy avanzadas, están muy débiles, muy deteriorados, están con una expectativa básicamente de vida de menos de un año, donde se consideró que hacer una intervención no valía la pena, es decir, no iba a producir un beneficio significativo. Y tres, pacientes con enfermedades significativas, bien sea del hígado, de riñón o hipertensión pulmonar. Es decir, que incluso una vez que tengamos estas terapias médicas, va a haber un gran porcentaje de pacientes que no son representados en los estudios clínicos que se están haciendo y que no sabemos todavía muy bien cómo tratar. El clip tricuspidio obviamente es el dispositivo que está más avanzado y ha sido más utilizado hoy en día para el tratamiento de la enfermedad de este tipo de la insuficiencia tricuspidia severa. El estudio fue hecho en el Triluminate Trial, que hace poco fue publicado su data de resultados del primer año. La manera como funciona el procedimiento es muy similar al clip mitral, en el cual el paciente, por lo general lo hacemos bajo anestesia general, utilizamos eco transesofágico para asistir las imágenes y de la femoral, de la vena femoral avanzamos el sistema de entrega del clip tricuspidio. La diferencia entre el clip tricuspidio y el clip mitral es a nivel del sistema de entrega. Los clips per se son exactamente los mismos que ponemos en la mitral. Hay 4 clips para la mitral, que son los NT, que tienen tamaño pequeño, y los XT, que son los que son de tamaño grande. Tienen unas alas más largas. En la tricúspide, 99-100% de los casos son hechos con el XT o el XTW, que son los clips con las valvas más largas, porque hay que agarrar más tejido para poder tener un buen resultado. La diferencia, como les dije, con el clip mitral es que el sistema de entrega tiene un rediseño, un cambio en el diseño para permitir redirigir el clip y alinearlo de manera más fácil con el anillo de la tricúspide sin tener tantas dificultades como hemos visto en aquellos casos que hacemos con el clip mitral en el pasado. En el Triluminate Trial podemos ver que los pacientes que fueron evaluados todos tenían enfermedad severa, masiva o torrencial, es decir, todos tenían un alto nivel de insuficiencia tricuspidia y el procedimiento realmente en pacientes que eran anatómicamente favorables fue bastante bueno, con una reducción significativa del moderado o menos de la insuficiencia tricuspidia a un año en 87% de los pacientes, mientras que obviamente aquellos pacientes en el grupo de control permanecieron teniendo insuficiencia tricuspidia severa. A pesar de que el estudio mostró que a los 30 días había un beneficio de mortalidad con el clip tricuspidio, ese beneficio no se observa al año. Y de hecho, en el estudio, cuando podemos ver, no hubo diferencia en mortalidad o en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca al año. Sin embargo,
en la evaluación de la clase funcional basado en el cuestionario de Kansas City, que es un cuestionario aceptado, objetivo, para evaluar el nivel de mejoría de los síntomas. Los pacientes que tuvieron un clip tricuspidio tuvieron una mejoría significativa. Finalmente, voy a hablarles de dónde poner los clips. Como les he explicado, la válvula tricuspidia en el 70% más de los pacientes tienen tres valvas, la septal, la anterior y posterior. El clip está diseñado o está aprobado para agarrar entre la valva anterior y septal y entre la posterior y septal, pero no entre la anterior y posterior, porque los resultados iniciales cuando se intentó hacer eso no fueron buenos. Entonces, el 99% o en la mayoría de los casos se hacen en el anterior septal, siendo la posterior septal la segunda más frecuente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un paciente de 86 años de edad que tiene hipertensión, fibrilación auricular y tenía insuficiencia cardíaca con un ventrículo, función del ventrículo izquierdo normal, pero un ventrículo derecho claramente dilatado y una insuficiencia tricuspidia severa, como podemos ver aquí en las imágenes del transtorácico, severa torrencial. Y en el transesofágico, cuando nos metemos gástricos, podemos ver aquí las valvas, como les hemos dicho aquí, la septal. Esta es la valva anterior y esta es la valva posterior arriba. Y cuando vemos en el color, aquí podemos ver que esta es una insuficiencia funcional con la mayoría de la insuficiencia tricuspidia viniendo a nivel del centro de la válvula. Y esto ha sucedido por dilatación del anillo. En este paciente le pusimos dos clips anteroseptales y el resultado fue claramente significativo, como podemos ver la insuficiencia tricuspidia severa y post una mejoría drástica con no solo mejoría de la insuficiencia tricuspidia, pero también del tamaño y la función del ventrículo derecho con una mejoría clínica drástica. Es decir, que en los pacientes que seleccionamos con buena anatomía para este tipo de técnica, este es un procedimiento que puede ser muy bueno. La dificultad, sin embargo, este es un procedimiento técnicamente muy difícil y la parte más difícil del procedimiento es por la parte de imágenes. La razón es sencilla, la válvula tricúspide es muy difícil de visualizar, sobre todo cuando utilizamos eco transesofágico. ¿Por qué? Porque la valva tricúspide es la valva más anterior y más lejos del esófago, por lo cual hay muchas estructuras que pueden hacer las imágenes oscuras o pueden crear artefactos y es muy difícil determinar en cuál valva te estás metiendo. Entonces, por ejemplo, en estas situaciones podemos ver que dependiendo de la orientación del corazón, es difícil determinar la válvula. Cuando tenemos un corazón muy vertical o muy horizontal y intentamos hacer un corte a través de la válvula para poder determinar en cuál valva estamos trabajando entre la septal, la anterior o la septal y posterior, es muy difícil hacer esa determinación porque no estamos perpendiculares al ángulo del anillo de la tricúspide. Igualmente, la presencia de estructuras del lado izquierdo hacen que se haga oscuro o sea difícil de visualizar. Y por eso es la razón también por la que muchas veces trabajamos cuando hacemos clip tricuspidios, ponemos los clips primeros en las anteroseptales, que son las que están más abajo o más lejos del traje esofágico, porque una vez que uno pone un clip posteroseptal, es imposible ver el espacio anteroseptal. Es decir, que el oscuramiento de los otros clips van a hacer las imágenes aún peores. Entonces, como les estoy explicando, igualmente cuando nos metemos en el traje esofágico y hacemos en el gástrico profundo, aquí podemos ver muy bien, esta es una imagen muy importante para poder uno orientarse en cómo va a poner el clip, pero es muy mala para poder determinar cuando estás haciendo el grasping o cuando estás agarrando las valvas. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un corte a este nivel, no sabes cuál válvula estás viendo. Estás viendo la septal, estás viendo la anterior, estás viendo la septal y posterior. Es imposible determinar cuál de las valvas estás cortando en esta imagen. Igualmente, como les expliqué anteriormente, uno por lo general pone la válvula, los clips anteroseptales primero, porque una vez que uno pone los clips posteroseptales, es imposible ver nada en la dirección hacia abajo. Igualmente, cuando nos metemos en las imágenes esofágicas del traje esofágico, es muy difícil visualizar la válvula porque no sabes muy bien y por lo general no estás en el ángulo
apropiado, perpendicular, para poder ver las válvulas bien. Y es por esta razón que hemos migrado al uso del eco 4D o el electrocardíaco 4D. Hay técnicamente tres compañías hoy en día que están haciendo un eco cardíaco 4D, Siemens, Philips y GE. Tienen las tres compañías han desarrollado catéteres. En comparación con el catéter intracardíaco normal o el que se usaba por muchos años, obviamente son significativamente más costosos, requieren no solo comprar el equipo, sino comprar software especializados. Y por lo general muchos de estos dispositivos necesitan un nivel de acceso mayor, entre 10 a 12 French. La ventaja al similar es que tienen un sistema para mover anterior y posterior y lateral y medial, y al mismo tiempo tienen un sistema, por ejemplo, de cerraje para mantener esa posición durante el procedimiento. El uso del eco 4D ha cambiado drásticamente el procedimiento del clip tricuspidio, drásticamente. Porque uno simplemente lo que tiene que hacer es poner el clip, o uno pone el dispositivo desde el otro lado femoral y direcciona a que vea hacia la válvula tricuspidia. Y una vez que hacemos eso, podemos orientarnos. Cuando vemos esta imagen en el tope que les tengo aquí, del lado derecho, esta es la valva anterior, y del lado izquierdo, esta es la valva posterior, ¿ok? Entonces, cuando estamos en esta posición, el eco, sin mover el eco, lo único que uno está haciendo es mover el control a nivel del equipo. Uno puede hacer cortes a diferentes niveles. Si yo corto del lado derecho de la imagen, estoy viendo la valva anterior y la valva septal en mi imagen. De esa manera yo puedo asegurarme que estoy haciendo el grasping a nivel del anterior y septal. Si igualmente con esta misma posición yo muevo el cursor hacia la izquierda y ahora corto la valva a este nivel, como estamos viendo en la imagen de abajo, ahora yo estoy cortando entre la posterior y septal. Y ahora sé que estoy agarrando entre la valva posterior y septal. Y por ejemplo, es un caso que hicimos en el cual pusimos dos clips entre el anterior y septal, como podemos ver a la izquierda, del lado derecho, aquí. Y después procedimos a poner otros dos clips entre la posterior y septal. El uso del eco intracardíaco con 4D ha cambiado el tiempo, nos ha hecho ser mucho más rápido y nos ha permitido tratar pacientes que en el pasado considerábamos que era imposible tratar con esta técnica. Entonces, por ejemplo, otra ventaja que nos añade es que este mismo eco 4D permite hacer lo que llamamos el NPR, y es un 3D en el cual podemos ver claramente la orientación del clip en base a la válvula. Y más importante es que cuando algunas veces no tiene un ángulo perpendicular a eso, ellos te pueden ayudar para poder uno orientarse de una manera mejor. Y ahora puedo ver mucho mejor la manera como agarro la posterior y la septal. Es decir, que utilizando esta técnica de NPR puedo hacer 3D para poder entender la distribución o la anatomía y asegurarme que mi clip esté orientado adecuadamente a la dirección de las válvulas. Y más importante, me ayuda, sobre todo cuando no estoy perpendicular a la válvula o al clip, para asegurarme que estoy haciendo el grasp mejor. La desventaja del NPR es que obviamente uno pierde un poco de resolución y hay que acostumbrarse un poco a usarlo, pero una vez que te acostumbras es un cambio, ayuda a una barbaridad. Y por ejemplo, es un caso que hicimos con 4D, en lo cual podemos ver un ventrículo claramente dilatado con una insuficiencia tricuspidia torrencial. Este fue el paciente que les estaba mostrando antes, que le pusimos 4 clips en total, y después de poner los 4 clips podemos ver una reducción radical en la insuficiencia tricuspidia y una mejoría clara en la función también del ventrículo derecho después de la posición. La anatomía es también afectada por el tipo de clip. Y aquí es cuando es importante entender que el 70% de estos pacientes son la clásica anatomía de 3, pero cuando no es la clásica anatomía, podemos ver que basado en los resultados del TriLuminate, del estudio clínico, podemos ver que aquellos pacientes que tenían el otro 30% de las variables, el resultado de la reducción de la insuficiencia tricuspidia fue mucho peor.
y tenían peores resultados. Es decir, que esto es importante conocer porque nos ayuda a evaluar cuáles son los pacientes que se benefician de esta técnica. Hay unas otras técnicas que se han desarrollado, por ejemplo, hay una técnica que se llama pasta, está hecha en animales y en algunos pocos pacientes, en las que de una manera percutánea, utilizando catéteres tanto transapical o transyugular, se hace un sistema de sutura en la base del anillo y se atrae todo el anillo completo para disminuir la distancia entre las valvas. Es técnicamente muy complejo y hoy en día pues no ha evolucionado mucho más. El Cardiovan es el sistema, ahora ya hablamos de los sistemas dirigidos a las valvas, ahora vamos a hablar del sistema de dispositivos para disminuir un sistema de anuloplastia percutánea. Y de eso el Cardiovan es el dispositivo que está más avanzado. Es un dispositivo que se pone de manera percutánea, el concepto es muy bueno, técnicamente es un poquito complejo para lograr posicionar todas las diferentes anclas hasta que logre poner la banda y se logre cerrar el anillo. Una de las dificultades del Cardiovan, tanto a nivel de la válvula tricúspide comitral, es que las datas iniciales, que cuando evaluamos pacientes para hacer este tipo de procedimientos, mostró que el nivel de reducción de la insuficiencia tricuspidia o de la insuficiencia no es significativo o no ha sido muy bueno en el pasado. Entonces ellos han redirigido el tratamiento ahora a pacientes que tienen enfermedad tricuspidia moderada o moderada severa. Es decir, la idea de este dispositivo o la manera como se está desarrollando es intentar agarrar al paciente antes de que el anillo se dilate y es como casi una manera preventiva o más agresiva para mejorar. Y en esos pacientes que se ha hecho de esa manera, es decir, agarrando la enfermedad antes de que progrese mucho, los resultados iniciales han sido muy prometedores, mostrando que en el periodo longitudinal el uso del Cardiovan disminuye la progresión de la insuficiencia tricuspidia a largo plazo. Es decir, que a parecer funciona, pero la pregunta que tenemos que aclarar en el futuro es si esto resulte en un beneficio en la clase funcional sostenido y cuándo hacerlo. Todavía está en las etapas tempranas de desarrollo. La ventaja del Cardiovan es que a comparación con el clip tricuspidio no es afectado por la anatomía del paciente. Obviamente, no le importa cuántas valvas tiene. Lo único que estás haciendo es atraer el anillo y esta es la data que podemos ver que en el Cardiovan no importa qué tipo de morfología de válvula tienes, el resultado es consistente. Finalmente vamos a hablar del reemplazo tricuspidio con válvulas percutáneas y realmente hay 3 válvulas hoy en día que están en estados más avanzados. Hay 2 válvulas bicamerales y la Evoque de la compañía Edwards que acaba de ser aprobada por la FDA hace muy poco. Entonces, en los sistemas bicamerales hay 2 válvulas que están desarrolladas. Una es la TricValve, se llama, y básicamente es un sistema de 2 válvulas, una válvula que se pone a nivel de la vena cava superior y una válvula que se instala a nivel de la cava inferior. Y el segundo sistema se llama Tricento, que es básicamente un endograph completo que conecta entre la vena cava inferior con la vena cava superior. Y la diferencia es que ese graph tiene una apertura con una válvula dentro que permite el flujo. La idea de los sistemas bicavales es simplemente aceptar que tú vas a tener insuficiencia tricuspidia del lado derecho, pero vamos a aislar la insuficiencia o el efecto de la insuficiencia del resto del cuerpo. Es decir, tratar de proteger tanto el hígado como el resto del cuerpo. Esto requiere una evaluación muy detallada para evaluar la hemodinamia del paciente. Por lo general ellos requieren que la presión en la aurícula derecha sea por encima de 15 para evitar trombosis en la válvula. Uno tiene que hacer un estudio con tomografía para evaluar el tamaño tanto de la vena cava superior y la vena cava inferior y para evaluar la anatomía. Por ejemplo, hemos tenido pacientes que hemos evaluado en las cuales las hepáticas drenan directamente en la aurícula y en ese tipo de anatomías, por ejemplo, no sirve un sistema bicaval porque no puedes aislar el hígado de la insuficiencia. También otras situaciones es que el tamaño de muchas de estas válvulas está limitado, sobre todo las que están actualmente en Estados Unidos y por esa razón muchos pacientes tienen cavas
inferiores o superiores que son muy grandes, por lo cual no pueden medir el tamaño, por lo cual la tomografía y la evaluación preoperatoria es muy importante. Sin embargo, en pacientes que cumplen criterios para este tipo de válvulas, tanto la Tricento como la TricVal han mostrado en estudios clínicos iniciales estudios muy prometedores con mejoría en la clase funcional en los pacientes que se han mantenido a pasar de los 6 meses, incluso a más allá de un año. Y por ejemplo, el sistema de TricVal ha sido usado en tanto en Venezuela como en muchos pacientes en Europa. El Evoque es la nueva válvula de Edwards que acaba de ser aprobada por la FDA hace un par de meses y básicamente es un sistema percutáneo que se pone a través de la vena femoral con un sistema de 28 French. Se avanza el sistema de entrega a través de una guía dura que está pasada en el ventrículo derecho y se posiciona. El sistema te permite modificar la dirección para alinearte con el anillo de la tricúspide y una vez que estás feliz, se abren 9 anchors, nueve sistemas de anclaje que se ponen en el sistema subvalvular. Esta es la parte más difícil del procedimiento porque hay que asegurarse que todos estos sistemas de anclaje estén bien posicionados, por lo cual con imágenes es muy importante. Una vez que estamos asegurados de que tenemos un buen anclaje en la base, se retrae el sistema y es un sistema autoexpandible de nitinol que se ancla y permite el anclaje final, teniendo dentro de ese sistema una válvula con bioprostética que es básicamente muy similar a lo que hoy en día es la válvula Sapien que ponemos en la aorta. El procedimiento es muy prometedor y como dije, requiere muchas imágenes para poder asegurarse que el sistema de anclaje está bien posicionado. El sistema de Evoque fue evaluado en un estudio clínico llamado TriCent 2. Y es un concepto muy interesante porque hoy en día la FDA ha bajado el nivel de aceptación para pacientes. Como evaluaron en este estudio es que randomizaron de 2 a 1 a pacientes para recibir el Evoque o tener terapia médica. Y hasta ahora han seguido hasta un año. Los resultados son muy prometedores, como podemos ver, con una reducción significativa en la insuficiencia tricuspidia. Como podemos ver en los pacientes antes, todos tenían insuficiencia severa, moderada, masiva o torrencial, es decir, un alto nivel de insuficiencia. Y el nivel de mejoría de insuficiencia tricuspidia con este sistema es impresionante. Más del 90% de los pacientes tienen una reducción a leve a pesar de tener unas anatomías muy dilatadas o muy hostiles. Obviamente aquellos pacientes que no recibieron el dispositivo tuvieron una muy poca mejoría. Igualmente, el resultado es muy prometedor desde el punto de vista clínico. Como podemos ver, al seguimiento en estos pacientes a 6 meses han tenido una mejoría tanto de su clase funcional en YHA como también en su cuestionario de Kansas City, mostrando una mejoría clínica en los síntomas de insuficiencia cardíaca. Es decir, que la data preliminar es tan prometedora que la FDA acaba de aprobar como un sistema especial esta válvula y ahora es disponible de manera comercial en Estados Unidos. En conclusión, la enfermedad tricuspidia es una enfermedad muy compleja, es muy frecuente, pero tiene una etiología muy variable. Y este es un grupo de pacientes que no va a haber ninguna situación en la que todos son lo mismo y requieren una evaluación multidisciplinaria con múltiples sistemas de imágenes y múltiples opciones terapéuticas. Cirugía es una buena opción en pacientes selectos, pero en la mayoría de los pacientes es considerado un procedimiento de alto riesgo con una alta mortalidad perioperatoria. Y es por esa razón que necesitamos cada vez más opciones percutáneas para tratar a muchos de estos pacientes. La pregunta que todavía tenemos que aclarar es cuáles pacientes tratar, cuándo tratarlos y con qué tratarlos. Pero el futuro es muy prometedor. Muchas gracias, ha sido un honor ser parte de esta conferencia y es un placer ser parte aquí y estoy aquí para responder a cualquier pregunta. Bueno, muchísimas gracias, José Francisco. Excelente charla.
Sí, ¿se escucha? Sí. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, mira, tuvimos más de 250 personas conectadas ahí, ya reunidos personas en el posgrado del Hospital Vargas de Caracas, del Hospital de la ULA. En Ascardio también tenemos un grupo reunido y en el posgrado del IECLUS en Maracaibo. Estamos muy contentos. Quisiéramos responder a algunas de las preguntas que se están planteando inicialmente. El doctor Leonardo Ramírez plantea que si en un paciente con un dispositivo de estimulación cardíaca, insuficiencia tricuspidia severa, ¿qué es lo que se ha estado manejando en la actualidad, en los casos que han estado trabajando en el instituto y en la evidencia en Estados Unidos? Sí, estos son uno de los casos más difíciles de tratar, para ser honesto, porque algunas personas dicen que, bueno, que hay que intentar sacarla, el dispositivo. Nuestra experiencia es que cada vez que se intenta hacer eso, ya el daño está hecho, ya la valva está dañada y por lo general, incluso después de que saques el dispositivo, no se mejora la insuficiencia tricuspidia. Es más, algunas veces se pone peor porque cuando sacas el dispositivo te traes la válvula contigo que ya está adherida a la tricúspide. No se sabe bien cuál es la opción. Si la anatomía es favorable, algunas personas se puede hacer el clip. Eso sería off-label, o sea, porque ninguno de estos pacientes ha sido incluido en los estudios clínicos. Pero si el electrodo está a nivel de una comisura, y hay suficiente espacio como para atraparlo con un clip. Esa puede ser en algunas opciones en algunos pacientes. Y la segunda opción, obviamente, es los sistemas de reemplazo. Los sistemas bicabales permiten poner a través de un electrodo y en esa situación es favorable. De hecho, yo sé que en Venezuela mi padre hizo un caso con esas características y salió muy bien. El Evoke ha sido propuesto para tener el mismo concepto, a pesar de que la presencia de electrodos de marcapasos a través de la tricúspide fue uno de los criterios de exclusión del estudio clínico. Sin embargo, conceptualmente, el hecho de que estás haciendo un reemplazo y puedes atrapar afuera la válvula es potencialmente va a ser un uso de estas técnicas. Es decir, que probablemente los sistemas de reemplazo sean la mejor opción para este tipo de pacientes. Buenísimo. El doctor Carlos León de Barquisimeto hace la pregunta de si para ustedes, desde el punto de vista de intervención, ha tenido alguna utilidad particular esta nueva clasificación de masiva, torrencial, si han logrado, digamos, dentro del hard team tener un poco más de solidez en el momento de hacer el planteamiento de intervenir una válvula tricúspide cuando manejan estos nuevos parámetros cuantitativos de la insuficiencia tricuspide. Sí, yo creo que sí. Bueno, lo primero que voy a hacer énfasis es la necesidad de tener un equipo multidisciplinario para poder evaluar a estos pacientes y hacer una discusión. A nosotros todos los pacientes que vemos con enfermedad tricuspidia son evaluados obviamente con un eco transesofágico, con una persona que es dedicada para imágenes estructurales, o sea, que está haciendo estas imágenes de manera dedicada porque hay una curva de aprendizaje importante de cómo evaluar la enfermedad tricuspida en el test esofágico. Sobre todo porque requiere muchas vistas desde el punto en gástrica profunda, que es un poco agresivo, para ser honesto, para los pacientes. Entonces tenemos una persona dedicada que hace las imágenes. Todos los pacientes son vistos por un experto en insuficiencia cardíaca y por nuestro cirujano. Y una vez que lo hemos visto los cuatro, hacemos una reunión y discutimos los casos. Entonces, muchos de estos pacientes son difíciles porque la enfermedad tricuspidia honestamente se tolera bastante bien por mucho tiempo. A pesar de que yo mostré data de que la insuficiencia severa está asociada con un peor pronóstico a 10 años, nosotros todos tenemos pacientes que tienen insuficiencia tricuspidia severa, pero están trabajando, caminando y no se ven congestionados y se sienten bien. Yo creo que la presencia de la reclasificación al masivo y torrencial nos ha ayudado a clasificar pacientes que incluso se ven bien, pero de repente queremos ser más agresivos en la terapia, porque estos son ya pacientes que están evolucionando y cuyo pronóstico y progreso va a ser peor. Entonces yo creo que al entender esa nueva clasificación
nos ayuda a ser un poquito más agresivos en esos pacientes y entender que de repente una intervención más temprana en esas situaciones es mejor. E incluso también para tener el resultado exitoso después de un clip, ¿no? Porque cuando estás teniendo una torrencial, incluso si lo disminuyes a moderado, moderado a severo, es una reducción significativa. Y el hecho que tienes ahora una clasificación en ese rango te permite entender si ayudaste o no al paciente. José Miguel, No te escucho, Bartolomé. José Miguel, No, aló, yo sí, tú me oyes, ¿no? sí, te oímos Sí, perfecto, te oímos perfecto. Pero Bartolomé no lo estaba hablando, pero no oímos Sí, lo que. está en mute. yo tenía el micrófono Ahora apagado. sí, ahora sí. No, Ah, ahora ok. sí. Ahora sí, doctor. Ya tenemos al doctor José Miguel, que es otro de los coordinadores del evento, ya está con nosotros. Y le estaba comentando a José Francisco que el doctor Carlos Guevara está haciendo una pregunta sobre la data de trombosis y creo que pudiera ir más dirigida hacia cómo manejan los antitrombóticos en estos casos. Sé que muchos tienen ya FA de base, pero habrán algunos que no. Y si ustedes ya, a diferencia de con el circuito izquierdo, que hemos evolucionado la TAVI con terapia antiagregante única, pues con un solo antiagregante, si en este contexto de cavidades derechas, de tratamiento de la válvula tricúspide, ustedes son un poco más agresivos o si se mantienen con el manejo de antitrombóticos igual que en el TAVI. Sí, todas las válvulas de todos los sistemas de reemplazo tricuspidios hoy en día, bien sea el Evoque o los sistemas bicavales, requieren población. Es decir, que por el nivel de bajo flujo desde el De bajo sistema, flujo del agua. el Vale. riesgo de trombosis es significativo. E incluso a pesar de que estás poniendo una válvula bioprostética, que la idea es que no necesariamente tienes que anticoagular siempre, todas las compañías requieren, o todos los estudios fue un requerimiento hacer anticoagulación y probablemente es lo que todos favorecemos hacer. Para el clip, pues realmente no importa, pues entonces lo que, ya, pues lo de aspirina o lo de... Exactamente, Sí. exactamente. José Francisco, te quería felicitar por tu magnífica conferencia. El recorrido fue tremendamente profundo y educativo, así que te felicito y felicito mucho a tu papá, que es mi gran tutor personal y amigo personal, así que muy orgulloso. Además, tu papá fue un líder en todas las intervenciones estructurales en Venezuela, en Latinoamérica y en el mundo. Nos cansamos de verlo en los podios del TCT hablando justamente de estos temas con el que ahora nos sentamos contigo a discutir. Así que es muy emocionante. Ojalá que José Antonio se conecte ahora para que esté contigo durante las preguntas. Te quería preguntar, cuando ustedes hacen la evaluación de estos pacientes para insuficiencia tricuspidia, ¿tienen algún régimen particular de pretratamiento diurético para estos pacientes como punto de corte para decir, mira, aquí tenemos refractariedad, porque claro, la tricúspide y las cámaras derechas son muy susceptibles a la precarga con la que la maneja? De hecho, entiendo que ustedes, incluso algunos laboratorios que usan un Trendelenburg invertido durante el procedimiento de inserción de clip o de válvulas protésicas de la tricúspide para tratar de identificar mejor y hacer un adecuado manejo de la sobrecarga de volumen de las cámaras derechas en el mismo procedimiento. Pero antes hacen algún protocolo particular cuando consideran, no, esto es definitivamente refractario, esto no va a cambiar ni que hagamos lo que hagamos, porque además sé de lo complejo que es evaluarla durante el procedimiento, la válvula tricúpide, porque además esto es una válvula mucho, 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 aparentemente mucho, mucho más delgada que la válvula mitral y es muy difícil de apreciar con los medios de evaluación óptica. Sí, bueno, una de las dificultades es que cuando tú hablas de la enfermedad del lado izquierdo, de la enfermedad mitral, ¿no? Tú tienes una data clara que dice el beneficio de la terapia médica, ¿no? Y cuando tú ves en el COAP trial, ¿no? Que evaluaron pacientes con terapia médica o terapia médica más el CLIP, ¿no? Esto es una terapia muy establecida, con data muy buena, demuestra beneficios de morbimortalidad, ¿no? Beta bloqueantes, diuréticos, aldactones, si tienes clase funcional 3, etcétera, ¿no?
Sin embargo, para el lado de la enfermedad ¿Tú qué derecha opinas? hay cero data, ¿no? No hay ningún medicamento que haya sido probado que mejore la función del ventrículo derecho y que mejore la data. Es decir, que cuando tú trabajas y haces todos estudios y dicen el clip o la válvula contra la terapia médica, realmente la terapia O sea, médica es es diurético. Furosemida, básicamente. sí. Exactamente. Exactamente. Nosotros intentamos hacer un sistema escalado de diuréticos, furosemida, usamos hoy en día Jardiance, ¿sabes? Estas nuevas medicinas para descongestionar, algunas Para veces. desconectar. Sí. Y cuando vemos que los pacientes están requiriendo niveles progresivos de diuréticos o escalamiento progresivo de diuréticos para manejar los síntomas, eso por lo general es el marcador de El que marcador de que sí, considerar probablemente una intervención percutánea. sí. Y con respecto Yo al diría, manejo de los electrodos, ahí está el doctor Eleodoro Rodríguez, que es un electrofisiólogo experto, pero el manejo de los electrodos, ahora hay una tendencia a tratar de hacer una aproximación de estimulación funcional de los Sí, ventrículos sí. y ese electrodo va en una posición particularmente alta en el septum. No sé si tienen alguna política en su centro de evaluarlo, de hacer eco durante el procedimiento, de reevaluarlo a los pocos días, porque sí, cada vez se tiende a colocar más alto para tratar de llegar directo a la propia rama y estimularla directamente y hacerlo más funcional. No sé si tienes... Sí, nosotros hemos visto una tendencia grande en nuestros electrofisiólogos que cada vez tienen ese electrodo más cerca de la válvula septal. Y ellos Exactamente. me lo prometen que no causa ninguna Que no insuficiencia. causa ningún... Sin embargo, cada vez que me llega un paciente de eso con insuficiencia, yo me encargo de recordarle que sí hay pacientes. Que sí hay, que sí existe Sí. eso, que sí Sí, existe esa bueno, complicación. es una situación difícil porque la disfunción del ventrículo izquierdo es real cuando hay disciplina. Total, total, total. Y al final del día, pues el plan de hacer ese tratamiento es el adecuado y creo que es lo mejor para los pacientes. Pero yo sí veo muy posible en el futuro no muy lejano que vamos a ver un porcentaje de pacientes que se están presentando con esto, que se van a presentar con esta enfermedad. Y cuando eso pase, esperemos que vamos a tener terapias más desarrolladas donde podamos ofrecer algo mejor para ese manejo, porque realmente el manejo de estos pacientes específicos es uno de los más difíciles. Lo último que me olvidó comentarte, que cuando me hablaste del tratamiento médico, una de las cosas que hacemos algunas veces, sobre todo si vamos a hacer un clip o una terapia de edge to edge, y el paciente está un ventrículo dilatado y congestionado, algo que hemos hecho que nos ha funcionado muy bien, es traer al paciente, hospitalizarlo una semana antes y Exactamente, y prepararlo, ¿no? le hacemos diuresia hasta que básicamente los riñones empiezan a gritar. Exacto, Y, hasta que lo secan, sí, y eso nos ha ayudado a aproximar, descongestionar. y acercar la válvula. Sí. Qué interesante. Increíble cómo cambia, porque cambia dramáticamente el movimiento de la válvula y las dimensiones de las cámaras. Insólito. Con una Sí. intervención que parece menor, pues. Y de hecho eso más o menos lo aprendimos de cuando yo mostré la data de los cirujanos de nosotros de Plano, que mostraron una data muy buena de cirugía con una mortalidad del 3% nada más. Una de las cosas que ellos hacen para optimizar es que traen al paciente antes y lo secan y lo optimizan hasta lo máximo posible antes de llevarlo al procedimiento. Entonces, es muy importante esa parte de la preparación pre. Y es casi imposible, honestamente, cuando sobre todo están muy congestionados o con una insuficiencia muy grave, muy grande, es casi imposible prepararlos de manera ambulatoria. Por lo general, casi siempre es muy bueno traerlos antes y hospitalizarlos y optimizarlos. Y vi que no todos sé, tus catéteres de aproximación o de llegada a las cámaras son de alto calibre, incluso que usas yugulares y colocas un catéter de 26 frames, 28 frames. O sea, yo no he puesto jamás un catéter de 28 frames por una yugular ni de casualidad, porque me parece que le puedo sacar el cuello a la gente, pero supongo que lo hace guiado, bueno, guiado por eco y te ha ido perfectamente bien. Esa Sí, yugular se distiende perfecto como para... ultrasonido y perfecto y lo hacemos todo el tiempo. Sí, la verdad es que hasta 26, 28 French, esa pierna lo resiste. La pierna perfecto y El la cuello yugular. también, el cuello El cuello también. también. Y aquí en la pierna nosotros hacemos una sutura de 8 y cerramos y tal, pero en la yugular lo cierras de aquí a aquí Le con un pongo cordel, una. un Ah, le percutor. pone.
todos Le pones un perclose. Le los pones un cortas. perclose. Sí, Qué interesante. Tremenda. Y bien, en el sistema venoso, bien con los sistemas, con el sí, perclose. sí. Lo único que si vas a hacer perclose en el sistema venoso, no quieres doblarlo, sino lo No quieres tienes hacer dólar. Lo pones paralelo. paralelos, porque si haces como en la arteria que los cortas, puedes hacer que puedes tensar la vena y Puedes entonces, tener la vena. Exactamente. sí. José Antonio, José, ayuda, bienvenido. dígame. Bueno, aquí yo soy un alumno, ¿sabes? He La tenido la verdad, suerte de... José Antonio, la verdad es que estamos viendo tu cara y yo estoy disfrutando viendo tu cara. Como decía antes de comenzar José Miguel, que como que iba a oír la conferencia con un babero, porque mira, es una sensación de emotividad, de emoción verte a ti, oír a José Francisco, como lo estamos disfrutando nosotros, pero yo sé que tú lo estás disfrutando mucho más. ¿Tienes algún Total, comentario, José Antonio? He tenido la suerte de estar, me han permitido estar con él en el laboratorio viendo, porque tú sabes que no podemos hacer más nada. Y de verdad que es una cosa muy interesante. A nuestra forma de trabajar en Venezuela es completamente diferente. Realmente tienen un apoyo muy bueno, tienen una gran experiencia en los accesos vasculares con ultrasonido. sí, sí. Realmente eso No lo ya es hace un sino con es total, un estándar de una cuidado. pela y se Total, acabó el problema, y se dedica a complicaciones total, y de verdad que es realmente interesante y bueno, hay unos microfunciones, etcétera. Pero total. una de las En cosas cambio, que a nosotros nos reclutaban era, ¿quién es el experto en su clavia? Tráete a José Miguel que es experto en su clavia. ¿Y quién es que no? Hipólito es experto en yugular. así Cero, es, cero nada. El que había hecho más, y así lo hacíamos, pero no había ningún ya soporte. va por Y ahora anatomía y a el eco es ciegas y con la fantástico. El eco de fluoroscopia. la yugular es fantástico como se ve Impresionante. preciosa la yugular, honestamente. Eh, Impresionante, Una de impresionante. las cosas que le he visto es que cuando hacen la mitral, el clip mitral, ellos le someten un volumen al paciente para montar la presión adecuada para poder hacer el procedimiento en un nivel de presión. Y eso no me he fijado en la tricopia si lo tiene que hacer o no hace falta. Entonces no sé si eso Aquí vale la parece pena por el lo lado derecho. contrario, parece que lo secan, más bien, más que eh, llenarlo. Pues fíjate tú que Aquí yo es lo estoy contrario. aprendiendo que lo secan una semana antes. Yo, Sí, 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 sí. aquí estamos Es todo el tiempo. impresionante. Sí, incluso el anestesiólogo, tengo entendido que el anestesiólogo incluso puede ventilarlo de manera diferente, aumenta un poco el PIB y disminuye la precarga, porque es que no se puede manejar el equipo con lo torrencial de la rehabilitación. Y entiendo que es una forma de colaborar hemodinámicamente, activamente durante el procedimiento, y el anestesiólogo tiene una participación activa. Es Una de realmente un las trabajo cosas también magnífico. que desde el punto de vista de los anestesiólogos que ha sido impresionante para nosotros ver es que incluso el paciente que tiene enfermedad tricuspidia severa o sobre todo los casos que tienen torrencial, que tú ves el ventrículo está con un poquito de disfunción ya y los ves en en la clínica y no se sienten tan mal y después de discutirlo el equipo decidimos tratarlo. Pero el momento que pones al paciente bajo anestesia se descompensan inmediatamente. Es Inmediatamente. impresionante, Impresionante, impresionante. impresionante. O sea, como entrar en shock cardiogénico, y de hecho, y, y por ejemplo, ¿has tenido algún caso de fallas agudas de ventrículo derecho cuando cierra la puerta de escape que has mantenido ese ventrículo durante tanto tiempo? Ya sea, claro, con una válvula protésica es mucho más rudo porque, bueno, se ha cerrado completa la puerta, pero puede también suceder, no sé qué nos puedes comentar de... Sí, sí, sobre todo con los reemplazos está muy ya descrito que cuando le eliminas la regurgitación inmediata, sobre todo si el ventrículo derecho tiene algún nivel de disfunción, el paciente se descompensa Se inmediatamente. descompensa inmediatamente. Cambias de secarlo a darle fluidos Total, porque eso no falla ventricular aguda, para correcto. recompensarlo. Me ha pasado muchas veces que los pacientes están como digo, en tres diuréticos, en torosemida, en múltiples dosis de altos diuréticos y les hacemos el clip, los mandamos a la casa después de unos días y me regresan a la semana hipotensos y deshidratados porque, Porque ¿sabes? no le variaste, claro, Porque no le variaste la a los dosis y niveles se de quedaron. alcohol. Entonces ahora hemos aprendido a que lo mandamos ahora con un monitoreo más cercano de cuidarse con la dosis porque hay que reajustarlos inmediatamente porque toda la hemodinamia y todo el nivel de congestión les cambia completamente. Completamente. Qué interesante. Sí. Bartolomé, tú tenías una pregunta, creo, tenías una pregunta del público o algo.
Sí, doctor. La doctora Cristian Pérez, ella es cardiólogo pediatra y está planteando el caso, creo que es un tópico, vamos a decirlo, un misceláneo de este tema del tratamiento percutáneo valvular de una paciente con un catéter de vía central a los 5 años y se perforó uno de los velos tricuspidios. Y ahorita tiene una regurgitación severa, tiene ya 17 años. Y bueno, sé que se han estado realizando algunos casos de colocar un plug o un dispositivo de cierre endovascular de nitinol, pero quería preguntarle a José Francisco si tenían alguna experiencia, si lo han realizado en válvula tricúspide, si conoce alguna casuística. Sé que hay pocos casos y bueno, que pudiera ser una alternativa para estos casos de válvula tricúspide. Creo que se ha hecho en un par de casos de válvula mitral en pacientes de alto riesgo quirúrgico. Sí. Bueno, hemos hecho un caso que tenía unas perforaciones por biopsia de un trasplante y intentamos poner unos clips y tuvimos un resultado marginal. O sea, mejoramos la insuficiencia, pero el resultado es muy difícil porque cuando la válvula ya está dañada, agarrar el Total. clip no es una buena opción. Obviamente un reemplazo percutáneo sería la mejor opción en esta situación. El acceso a esa tecnología hoy en día está muy limitada y sería difícil. Yo creo que el sistema de plug es una buena idea. Mi única preocupación es que a pesar de que se ha hecho en la mitral, la característica de las valvas tricuspidias es tan endeble que no estoy seguro que sea, a no ser que sea un plug muy pequeño, yo creo que tendrías el riesgo de que hagas la perforación aún peor cuando pongas el dispositivo, porque es que estas valvas de la tricúspide son súper endebles. La única una opción que puede ser si estás hacia la comisura sería si puedes atrapar con un clip y en la válvula y después poner el plug en la comisura para sellar esa región. Eso tendría de repente más sentido para mí, utilizar como el clip como para sellar y anclar, pero no sé si poner un plug como tal en la valva sea suficiente José para Francisco, y en alguien tan joven que va, o sea, apenas 17 años, ah, en el intermedio, bueno, en Venezuela, intentar reconducir y tutorial la insuficiencia con un sistema Vicava en este paciente tendría algún sentido. Sí, yo creo que si no tienes ninguna opción, el único problema aquí es que si tienes una persona tan joven y va a crecer, porque los sistemas Ah, se ubicados va, divididos total, en base a la tomografía del tamaño del paciente, pero del paciente, sí. si va a seguir creciendo y se va a seguir dilatando, no sé, tenía un poquito de preocupación de que sea, pero bueno, si el paciente no tiene otra opción y está en un estado más avanzado, capaz como una manera paliativa, pues Paliativo, creo que pudiera Bueno, ser una opción. y esa era una de mis mayores preguntas, ¿verdad? Que me gustó mucho que la contestaras al inicio. La tendencia en la cirugía cardiovascular, y me contenta que hay un par de cirujanos cardiovasculares en la audiencia, en relación al uso de anillos. O sea, ya el tema de la plastia de Vega quedó atrás, muchas veces para disminuir el tiempo en bomba, pero yo creo que al final, a largo plazo, un buen equipo de cirujanos, y que sé que aquí en Venezuela hay varios equipos muy buenos, de tratar cuando se pueda la válvula tricúspide, prácticamente preparar al paciente para los próximos 50 años o 40 años de vida, donde el paciente pueda recibir un tratamiento percutáneo después que pase los 70 años. Eso realmente es esperanzador porque uno de los grandes problemas que tenemos con cualquier tratamiento de válvulas del lado izquierdo, particularmente ahorita lo que hacemos es TAVI, es que nos quedan pacientes con una insuficiencia tricuspidia severa y no hay cómo tratarlo de forma percutánea. Y un cirujano, como tú muy bien lo dices, te va a decir que no va a meter ese paciente por una tricúspide nada más. Totalmente, totalmente. Hay que hacerlo. Probablemente, nuevamente, igual que en la mitral, cambió el timing para el momento de la intervención. Probablemente con la tricúspide nosotros va a haber una tendencia a hacer intervenciones más tempranas y no esperar a tener un paciente completamente deteriorado, que por supuesto tiene que intentar hacer algo, pero cuando llegas allí hay mucha irreversibilidad de todo, Sí. absolutamente. No solo de lo estructural, sino de lo funcional, y probablemente no regresen. Sí, sobre todo a medida que la tecnología mejora, yo creo que va a ser, esa va a ser la tendencia. Yo creo que la diferencia también que tenemos con otras válvulas es que
realmente como por la data quirúrgica, aquí no estamos compitiendo con los cirujanos. O sea, con la enfermedad Exacto, mitral, exacto. o sea, todavía la cirugía sigue siendo la primera opción, ¿no? Eh, Total, toda la data, todos los estudios, todos los dispositivos desde el punto de vista mitral siguen siendo subóptimos y contra una buena cirugía, contra una buena reparación, con la buena anatomía sigue siendo la opción. Yo creo la que opción, totalmente. va a seguir siendo el caso por un periodo significativo. Pero en la enfermedad tricúspide, pues no tiene dueño, ¿no? Eso es, nada, Esto, va a ser una enfermedad que realmente va a tener una terapia percutánea en su mayoría, yo creo. total. Eventualmente los electrofisiólogos, como el doctor Eleodoro Rodríguez, tiene ahora una muy buena excusa también para ser muy agresivo con el tratamiento de la fibrilación auricular, porque uno de tus grupos de tratamiento está relacionado prácticamente exclusivo, en relación exclusiva con la presencia de fibrilación auricular, dilatación de la aurícula y una insuficiencia tricuspidia severa, que es una cosa tan compleja de tratar. Y además los electrofisiólogos también, no sé si en tu centro la postura de leadless, de marcapasos sin cables, ha crecido como una indicación a algún grupo de pacientes porque realmente te evitas complicaciones significativas en pacientes que van a tener uso de electroestimulación en el largo plazo. No sé cómo lo ven ustedes allí, cómo lo han discutido en tu grupo de trabajo. Sí, aquí hacemos Micra y ponemos estos marcapasos sin electrodos y la verdad es que sí los intentamos poner cuando se puede, sobre todo si el paciente, la indicación es infiltración con pausas y que no se espere que tenga una alta carga de pacing, ¿no? De marcapasos, ¿no? Exactamente, exactamente. El problema que hemos tenido en pacientes con enfermedad tricuspide, hemos obtenido un par de pacientes con enfermedad que el ventrículo está dilatado, tiene insuficiencia severa y después hace un problema en el marcapaso. Y nuestros electrofisiólogos han sido súper conservadores y no se preocupan de que por ser el ventrículo tan dilatado, de hecho el riesgo de perforación con el implante de los electrodos, de los marcapasos Sin cable, sin sin cable, wire. Uh-huh. de hecho es más alto cuando el Es ventrículo más está alto. dilatado. Entonces, Es... irónico, porque claro, la pared es más fina. Entonces, irónicamente, el paciente que se claro, beneficia más de tener ese dispositivo, muchas veces es el paciente que ellos no le quieren poner porque les preocupa el riesgo de perforarlo. sí, esos muchachos solamente hacen cuando tú estás perfecto, pero tienen que también embraguetarse cuando la cosa no está tan bien. Sí, sí, No, sí. vete. Pero no, tranquilo, no, Leodoro, estábamos hablando de otra cosa, no te preocupes, No, sí, tranquilo. sí. No, mira, no, pero quiero aprovechar a hacer un comentario que otro brillante, extraordinario paisano, cardiólogo venezolano, el doctor Iván Mendoza Brito, que tiene una de las casuísticas más Casuística más impresionantes en el impresionante. mundo, En eh, América, en los Estados Unidos, creo en que los Estados está Unidos. como líder, creo. Sí, Sí, está ahorita presentando ahorita en el ACC, en el europeo, un estudio muy interesante sobre insuficiencia tricuspidia y micra, ¿no? ajá, Y yo más o menos conozco, he estado en contacto con él, los preliminares. No está claro si es el pacing, como dijo José Francisco, o es si es el pacing o no está muy claro qué es lo que puede estar causando la insuficiencia tricuspida. Definitivamente parece que es menos, pero esa casuística que él está presentando tiene más de 400, no sé cuántos procedimientos hechos, pero es de ciento y tantos pacientes que están siguiendo y vamos a tener esos resultados muy pronto que va a dar el doctor. interesante, Muy, muy interesante. interesante. Una data Lo para otro- que no digan que, solo que hablamos mal de los electrofisiólogos, sí, pero lo- que es a favor de los electrofisiólogos, de hecho, es que sí, cuando ven el progreso de la enfermedad tricuspidia, en la fibrilación auricular, cuando utilizas un método de control del ritmo es mejor para evitar la dilatación de la aurícula y la insuficiencia tricuspidia. Totalmente, Hace totalmente. o sea que es una razón más para hacer ablaciones Para hacer evaluaciones tempranas, sí. el control del ritmo. Totalmente de acuerdo. Es una manera preventiva, es como una vacuna para evitar lidiar con una valvulopatía cuando estemos un poco más viejos de lo que ya estamos, pues José Antonio y yo, pues, particularmente José Antonio y yo. tranquilo, ustedes o yo no.
Mira, Exactamente. otro comentario, aprovechando dos preguntas de dos estimados colegas electrofisiólogos de la audiencia, Pedro Méndez y Leonardo Ramírez, que ya la contestó parcialmente José Francisco, es que ya no, ya está cayendo en desuso la estimulación gisiana, que está ahí donde está justamente la valva de la tricúspide, que el Claro. electrón queda muy cerca y estamos migrando a un sitio mucho más abajo en el septum medio para el área de la rama izquierda y probablemente eso se va a ver en el tiempo, la estimulación o de la rama izquierda o la de estimulación septal profunda, pero realmente es bastante más abajo de donde está la valva septal, pues Sectal de la tricopia. eso hay que estar por bueno. Entonces no le tengan miedo, colegas que están haciendo eso, seguir Que no. poniendo sus electrodos Pero ventriculares en el septum medio. háganle su eco de todas maneras al día siguiente. Claro que sí, claro que sí. Bueno, no sé, Eliodoro, que siempre es el hombre de los tiempos. La verdad que no te podríamos estar hablando aquí con José Francisco, yo creo que como hasta las 12 No, fácil. claro, Solo de no. tricúspide, imagínate si seguimos para Si alguna José otra cosa. Francisco no está encantado, nosotros estamos felices aquí de que sigan saliendo preguntas de la audiencia o comentarios de ustedes, expertos, Bartolomé, el doctor José Condado Senior y tu persona sobre, imagina, aprovechar que está José Francisco aquí, la verdad que estamos muy complacidos. ¿Qué, qué hora tienes tú allá, José Francisco? ¿Qué horas son en Ocho Una y hora Austin? treinta. Ah, o sea, una hora menos nada más. Ah, Menos. bueno, estaba mucho mejor. O sea que ya tu mujer va a comenzar a pasar por detrás con la cena, ofreciendo la cena No, y- yo estoy en el hospital, tengo que ir a hacer un caso ahorita después que terminemos acá. Dios, vale. No, bueno, Bartolomé, ¿tienes alguna pregunta No, para José Francisco? yo creo que ya alguna, la gran mayoría, creo que las cosas que quedaron pendientes, el doctor Eliodoro las aclaró bastante bien, eran las preguntas propias de electrofisiología. Y bueno, nada, yo creo que estamos muy satisfechos y nos La verdad que sentimos estamos contentos. admirados, José Francisco, de lo que has logrado, de tu preparación, de tu facilidad para transmitir esa preparación que has adquirido en tantos años. Probablemente lo que pasó fue que tú comenzaste a hablar de cardiología cuando estabas en kinder y eso hace grandes ventajas para este tipo de viajes profesionales. Así que tu papá, Yo estoy quiero dar seguro gracias que... a todos. Para mí ha sido un honor ser parte de esto. Obviamente, José Miguel, de mucho tiempo nos conocemos y siempre pues igual el doctor Eliodoro y Bartolomé y obviamente mi papá estar aquí es un gran honor estar con él en la misma habitación. Así que les agradezco a todos la invitación y para mí fue un gran placer y tener a toda la gente en Venezuela ser parte de esto, ¿no? Una ovación de pie para José Francisco, de verdad, bueno, ha hecho pasar una excelente noche, honestamente. Te Claro felicito. que sí, El Muchísimas mayor gracias. de los éxitos. Muchas Y gracias. claro, muchas sí. gracias a todos por su presencia, por esa tremenda audiencia a esta hora de la noche. Es realmente muy emocionante. Así Claro es. que sí. Gracias. Eliodoro, despide tú. Bueno, quisiera nuevamente darle nuestro agradecimiento a José Francisco y también nuevamente a la Sociedad Igor Palacio, a la Sociedad de Cardiología Intervencionista, a toda la directiva de la sociedad por esta maravillosa idea de colaborar con la educación médica continua de los cardiólogos en Venezuela. La verdad que infinitas gracias. Esto es una idea que venía desde hace tiempo pensando, madurándose, el propio doctor Igor Palacio, el doctor Gabriel Damper, el doctor Castellano, toda la directiva de la Sociedad Igor Palacio, siéntanse tranquilos y satisfechos, tenemos una audiencia altísima, tenemos gente conectada de Bolivia, de todas las zonas del sur del lago, del oriente del país, de los llanos, y la verdad que esto es un complemento para la educación médica y la formación de los cardiólogos en Venezuela. La verdad que la contribución que están haciendo es muy importante. Quiero Verdadero aprovechar lujo. un verdadero lujo para nosotros tenerlos a ustedes acá y saben lo orgullosos que estamos nosotros de todos ustedes, los venezolanos que están brillando en el exterior y poniendo el nombre de nuestro país bien en alto. Quiero aprovechar de invitarlos para la próxima conferencia del primer curso de cardiología estructural
que va a ser el último jueves del próximo mes, el último jueves de este mes. Va a estar a cargo del doctor Roberto Cubedo, otro venezolano extraordinario, experto en áreas de cardiología estructural, y va a estar hablando sobre los TAVI, y ese evento lo vamos a estar promocionando para que toda la audiencia esté atento. Y nuevamente muchas gracias a todos. Nos vemos muy pronto y seguimos disfrutando de estas extraordinarias charlas. Feliz noche, un abrazo. Feliz noche para todos. Gracias.